Vamos a continuar con el capítulo 2, Materialismo e Idealismo. Introducción. El materialismo se opone al idealismo, en tanto que el idealismo mantiene que lo espiritual o ideal tiene prioridad sobre lo material. El materialismo sostiene que la prioridad pertenece a la materia. Esta diferencia se manifiesta en formas opuestas de interpretación y comprensión de todo problema, y así, en actitudes opuestas en la práctica. Si bien el idealismo adopta muchas formas sutiles en las obras de los filósofos, en el fondo es una continuación de la creencia en lo sobrenatural. Implica la creencia en dos mundos, en el mundo ideal o sobrenatural por encima y en contra del mundo material real. En esencia, el idealismo constituye una fuerza conservadora, reaccionaria, y su influencia reaccionaria se demuestra en la práctica. El marxismo adopta un punto de vista consistente de materialismo militante. Materialismo e idealismo. Formas opuestas de interpretación de todos los problemas. El materialismo no es un sistema dogmático, es una forma de interpretar, de concebir, de explicar todos los problemas. La forma materialista de interpretar los acontecimientos, de concebir las cosas y sus interconexiones, se opone a la forma idealista de interpretarlos y concebirlos. El materialismo se opone al idealismo. Todo problema tiene formas materialistas e idealistas de interpretación, formas materialistas e idealistas de tratar de comprenderlo. Así, el materialismo y el idealismo no constituyen dos teorías abstractas, opuestas una a otra, acerca de la naturaleza del mundo, que poco tienen que ver con el hombre común y corriente. Se trata de formas opuestas de interpretar y comprender todo asunto, y en consecuencia, expresan enfoques opuestos sobre la práctica y conducen a conclusiones muy distintas en términos de aplicación práctica. Tampoco se trata de actitudes morales opuestas, según son empleados los términos por algunas personas, una elevada y la otra baja e interesada. Si empleamos los términos así, jamás comprenderemos la posición entre las concepciones idealista y materialista, porque esta forma de hablar, según dijo Engels, no es más que concesión imperdonable al tradicional y filisteo prejuicio santificado por largos años de maldiciones clericales en contra de la palabra materialismo. Para el filisteo, la palabra materialismo significa glotonería, embriaguez, lujuria de ojo y de carne, arrogancia, concupiscencia, avaricia, búsqueda del beneficio y estafas en la bolsa de valores. En otras palabras, todos los sucios vicios que él mismo practica en secreto. Por la palabra idealismo, se entiende la creencia en la virtud, la filantropía general y, en términos generales, un mundo mejor, del cual se ufana ante los demás. Antes de intentar una definición del materialismo y del idealismo, en términos generales, consideremos cómo se expresan estas dos formas de comprender las cosas en relación con ciertas cuestiones sencillas y familiares. Esto nos ayudará a entender el significado de la distinción entre una interpretación materialista y una interpretación idealista. Analicemos primero un fenómeno natural muy familiar, una tormenta. ¿Qué es lo que causa las tormentas? Una forma idealista de responder a esta pregunta sería que las tormentas se deben a la ira de Dios. Es su enojo. Dios hace que el rayo y el trueno desciendan sobre la humanidad. La forma materialista de comprender las tormentas se opone a lo anterior. El materialista tratará de explicar y comprender las tormentas como producto exclusivamente de lo que llamamos las fuerzas naturales. Por ejemplo, los materialistas de la antigüedad sugerían que las tormentas, lejos de ser causadas por la ira de los dioses, se debían a partículas materiales que chocaban unas con otras en las nubes. Lo importante no es que esa explicación, en lo particular, fuera errónea, sino que constituía un intento de explicación materialista en oposición a una explicación idealista. En la actualidad, se sabe mucho más acerca de las tormentas, como resultado de la investigación científica de las fuerzas naturales que están en juego. El conocimiento todavía es muy incompleto, pero, en todo caso, se conoce lo suficiente para afirmar que la explicación debe ser materialista y que la idealista se encuentra ya totalmente desacreditada. Se verá que mientras la explicación idealista trata de relacionar el fenómeno que ha de explicarse con alguna causa espiritual, en este caso, la ira de Dios, la explicación materialista lo relaciona con causas materiales. En este ejemplo, la mayoría de las personas instruidas estarían de acuerdo, en la actualidad, en aceptar la interpretación materialista. Esto se debe a que generalmente se acepta la explicación científica de los fenómenos naturales, y todo adelanto de la ciencia natural es un adelanto de la comprensión materialista de la naturaleza. Tomemos un segundo ejemplo, esta vez de la vida social. Por ejemplo, ¿por qué hay ricos y pobres? Esta pregunta la hacen muchas personas, particularmente los pobres. La respuesta más directa de los idealistas a esta pregunta es decir sencillamente, porque así los hizo Dios. La voluntad de Dios es que algunos sean ricos y otros pobres. Pero están más de moda otras explicaciones idealistas menos directas. Por ejemplo, se debe a que algunos hombres son cuidadosos y prevén el futuro,
cuidan sus recursos y se enriquecen, en tanto que hay otros que son manirrotos y estúpidos, y estos se quedan pobres. Los que se inclinan hacia ese tipo de explicación dicen que todo se debe a la eterna naturaleza humana. La naturaleza del hombre y de la sociedad es tal que hace inevitable que surja la distinción entre ricos y pobres. Como en el caso de la tormenta, así en este de los ricos y los pobres, el idealista busca una causa espiritual, sino la voluntad de Dios, el espíritu divino, en ciertas características innatas del espíritu humano. Por otra parte, el materialista busca la razón en las condiciones materiales, económicas de la vida social. Si la sociedad está dividida en ricos y pobres, esto se debe a que la producción de los medios materiales de vida está organizada de tal manera que algunos tienen la propiedad de la tierra y de otros medios de producción, en tanto que los demás se ven obligados a trabajar para ellos. Por mucho que trabajen y por mucho que economicen y ahorren, los no propietarios permanecerán pobres, en tanto que los propietarios se enriquecerán por los frutos del trabajo ajeno. En cuestiones como estas, por lo tanto, la diferencia entre una concepción materialista y una idealista puede ser muy importante. La diferencia es importante, no solo en sentido teórico, sino en sentido práctico. Una concepción materialista de las tormentas, por ejemplo, ayuda a adoptar providencias en su contra, tales como la de acondicionar edificios con pararrayos. Pero si la explicación de las tormentas es idealista, no queda más que soportarlas y orar. Si aceptamos una versión idealista de la existencia de los ricos y los pobres, todo lo que podría hacerse es aceptar el orden de las cosas existente, alegrarnos de nuestra posición superior y mostrar un poco de caridad, si somos ricos, y maldecir nuestra suerte si somos pobres. Pero armados de una comprensión materialista de la sociedad, se puede comenzar a advertir la forma de cambiar la sociedad. Está claro que si bien algunos pueden tener un interés creado en el idealismo, el interés de la mayoría estriba en aprender a pensar y a comprender las cosas a la manera materialista. ¿Cómo podemos, pues, definir el materialismo y el idealismo, y la diferencia entre ellos en términos generales, para poder definir la esencia del problema? Esto lo hizo Engels. El gran problema básico de toda filosofía, especialmente de la moderna, es el de la relación entre el pensar y el ser. Las soluciones de los filósofos a este problema se han dividido en dos grandes campos: los que afirman la primacía del espíritu sobre la naturaleza, y por tanto, en última instancia, admitan la creación del mundo en una forma u otra. Constituyen el campo del idealismo. Los otros, que consideraban la naturaleza como primaria, pertenecen a las diversas escuelas del materialismo. El idealismo es la forma de interpretar las cosas que considera lo espiritual con prioridad sobre lo material, en tanto que el materialismo considera lo material primero. El idealismo supone que todo lo material depende de algo espiritual, y está determinado por ello, en tanto que el materialismo reconoce que todo lo espiritual depende de algo material, y está determinado por ello. Y esta diferencia se manifiesta tanto en concepciones filosóficas generales del mundo como un todo, como en las concepciones de cosas y acontecimientos particulares. El idealismo y lo sobrenatural. En el fondo, el idealismo es religión, teología. Idealismo es clericalismo, escribió Lenin. Todo idealismo es una continuación del enfoque religioso de los problemas, aunque ciertas teorías idealistas hayan tirado su cubierta religiosa. El idealismo y la superstición, la creencia en lo sobrenatural, lo misterioso y lo incognoscible, son inseparables. El materialismo, por otra parte, busca explicaciones en términos que pertenecen al mundo material, en términos de factores que podemos comprobar, comprender y controlar. Las raíces de la concepción idealista de las cosas, pues, son las mismas que las de la religión. Para los creyentes, los conceptos de religión, es decir, los conceptos de seres espirituales sobrenaturales, parecen generalmente tener justificación, no, por supuesto, en la evidencia aportada por los sentidos, sino en algo que existe profundamente en la naturaleza espiritual del hombre. Y en efecto, es cierto que esas concepciones tienen raíces profundas en el desarrollo histórico de la conciencia humana. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Cómo surgieron por primera vez esas concepciones? No podemos considerarlas como producto de la revelación divina, tal como nos dice la religión misma, ni de ninguna otra causa sobrenatural, si encontramos que ellas mismas tienen un origen natural, y, en efecto, tal origen puede hallarse. Las concepciones de lo sobrenatural y las ideas religiosas en general deben su origen, en primer lugar, al desarrollo y a la ignorancia de los hombres frente a las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas que los hombres no pueden entender se personifican. Son representadas como una manifestación de la actividad de los espíritus. Por ejemplo, acontecimientos tan alarmantes como las tormentas solían explicarse fantásticamente, como hemos visto, como producto de la era de los dioses, y fenómenos tan importantes como el crecimiento de las cosechas se atribuían a la actividad de un espíritu.
Se creía que el espíritu del maíz hacía crecer el maíz. Desde las épocas más primitivas, los hombres personificaban así las fuerzas naturales. Con el nacimiento de la sociedad de clases, cuando los hombres fueron obligados a actuar mediante relaciones sociales que los dominaban y que no comprendían, inventaron las agencias sobrenaturales que duplicaban, por así decirlo, el estado de la sociedad. A los dioses se les inventó como superiores a la humanidad, en la misma forma en que los reyes y los nobles eran superiores al pueblo común. Toda religión y todo idealismo tiene en el fondo esta forma de duplicación del mundo. Es dualista e inventa un mundo ideal o sobrenatural dominante que se encuentra por encima del mundo material real. Muy características del idealismo son ciertas antítesis tales como alma y cuerpo, Dios y hombre, el reino celestial y el reino terrenal, las formas e ideas de las cosas, comprendidas por el intelecto, y el mundo de la realidad material, perceptible por los sentidos. Para el idealismo, siempre existe un mundo superior, más real, no material, que es anterior al mundo material, que es su fuente y causa última, y al cual está sujeto el mundo material. Para el materialismo, por lo contrario, existe un mundo, el mundo material. El idealismo, en filosofía, significa cualquier doctrina que afirme la existencia, más allá de la realidad material, de una realidad más elevada, espiritual, en términos de la que debe explicarse, en última instancia, la realidad material. Algunas variedades de la filosofía moderna. Puede ser útil, a estas alturas, hacer algunas observaciones acerca de ciertas doctrinas características de la filosofía burguesa moderna. Desde hace casi 300 años, se ha desarrollado una filosofía conocida como el idealismo subjetivo. Ella enseña que el mundo material no existe siquiera, solo existen las sensaciones y las ideas en nuestra mente, y no hay ninguna realidad material externa que corresponda a ellas. Este idealismo subjetivo también se ha propuesto en la forma de una doctrina que se refiere al conocimiento. Niega que se pueda conocer cosa alguna acerca de la realidad objetiva externa a nosotros, y afirma que solo podemos poseer conocimiento de las apariencias, y no de las cosas en sí. Este tipo de idealismo se ha puesto muy de moda en la actualidad. Hasta se da aires de ser muy científico. Cuando el capitalismo todavía era una fuerza progresista, los pensadores burgueses solían creer que llegaríamos a saber más y más acerca del mundo real, y a controlar así las fuerzas naturales y mejorar indefinidamente la suerte de la humanidad. Ahora dicen que no puede conocerse el mundo real, que se encuentra sujeto a fuerzas misteriosas que van más allá de nuestra comprensión. No es difícil observar que la moda de tales doctrinas es solamente un síntoma de la decadencia del capitalismo. Hemos visto que el idealismo, en el fondo, siempre cree en dos mundos, el ideal y el material, y que coloca el mundo ideal antes y por encima del mundo material. El materialismo, por otra parte, conoce solo un mundo, el mundo material, y se niega a inventar otro mundo ideal, imaginario y superior. El materialismo y el idealismo se oponen irreconciliablemente. Ello, no obstante, muchos filósofos tratan de reconciliarlos y combinarlos. En la filosofía existen también varios intentos de compromiso entre el idealismo y el materialismo. Un intento de compromiso de esta índole se conoce a menudo con el nombre de dualismo. Esta filosofía de compromiso afirma la existencia de lo espiritual como distinto y separado de lo material, pero trata de ponerlos ambos en el mismo nivel. La consecuencia: trata al mundo de la materia no viviente en forma completamente materialista. Esto, dice, es la esfera de la actividad de las fuerzas naturales. Los factores espirituales nada tienen que ver con ella en forma alguna. Pero cuando se trata de la mente y la sociedad, esta filosofía afirma que es la esfera de la actividad del espíritu. Sostiene que aquí deben buscarse explicaciones en términos idealistas y no materialistas. Por lo tanto, un tal compromiso entre el materialismo y el idealismo significa lo siguiente: que respecto a todas las cuestiones más importantes relacionadas con los hombres, la sociedad y la historia, hemos de seguir adoptando las concepciones idealistas y oponernos al materialismo. Otra filosofía de compromiso lleva el nombre de realismo. En su forma moderna, esta filosofía ha surgido en oposición al idealismo subjetivo. Los filósofos realistas dicen que el mundo material externo existe, en realidad, independientemente de nuestras percepciones, y es reflejado en cierta forma por ellas. En esto, los realistas concuerdan con los materialistas en oposición al idealismo subjetivo. En efecto, no se puede ser materialista sin ser totalmente realista respecto a la existencia del mundo material. Pero no se es materialista solo con afirmar que el mundo externo existe independientemente de nuestra percepción. Por ejemplo, Tomás de Aquino, el gran filósofo católico de la Edad Media, era realista en ese sentido, y hasta la fecha,
La mayoría de los teólogos católicos consideran herejía no ser realista en la filosofía, pero, al mismo tiempo, afirman que el mundo material, que en realidad existe, fue creado por Dios y es sostenido y gobernado todo el tiempo por la fuerza de Dios, una fuerza espiritual. Así, lejos de ser materialistas, son idealistas. Por lo que se refiere al realismo moderno, este concede al materialismo la sola existencia de la materia y está dispuesto a conceder el resto al idealismo. Además, los filósofos han abusado mucho la palabra realista. Mientras se piense que alguna cosa u otra sea real, uno puede llamarse realista. Ciertos filósofos piensan que no solo es real el mundo de las cosas materiales, sino que también existe, fuera del tiempo y del espacio, un mundo real de universales, de las esencias abstractas de las cosas. También, estos se dicen realistas. Otros afirman que si bien nada existe más que las percepciones de nuestra mente, estas, sin embargo, son reales. Así que también ellos se llaman a sí mismos realistas. Todo lo cual demuestra que ciertos filósofos son artificiosos en el uso de las palabras. Las enseñanzas básicas del materialismo. Las enseñanzas básicas del materialismo, en oposición a todas las formas del idealismo y de compromisos artificiosos entre el materialismo y el idealismo, pueden formularse muy sencilla y claramente. Para comprender la esencia de estas enseñanzas, debemos comprender también las afirmaciones principales de toda forma de idealismo. Existen 3 de tales afirmaciones principales. Número 1. El idealismo afirma que el mundo material depende del espiritual. Número 2. El idealismo afirma que el espíritu, o la mente, o la idea, pueden existir, y de hecho existe, independientemente de la materia. La forma más extrema de esta afirmación es el idealismo subjetivo, que afirma que la materia ni siquiera existe, sino que es pura ilusión. Número 3. El idealismo afirma la existencia de un reino de lo misterioso y lo incognoscible, por encima y más allá, o detrás, de lo que puede ser afirmado y conocido por la percepción, la experiencia y la ciencia. Las enseñanzas básicas del materialismo se oponen a estas 3 afirmaciones del idealismo. Número 1. El materialismo enseña que el mundo es por naturaleza material, que todo lo que existe nace de causas materiales, surge y se desarrolla de acuerdo con las leyes del movimiento de la materia. Número 2. El materialismo enseña que la materia es una realidad objetiva, que existe fuera e independientemente de la mente, y que todo lo mental o espiritual, lejos de existir separado de lo material, es producto de procesos materiales. Número 3. El materialismo enseña que el mundo y sus leyes pueden conocerse plenamente, y, aunque hay mucho que todavía no se conoce, nada existe que sea incognoscible. La filosofía marxista-leninista se caracteriza por ser absolutamente materialista en forma consciente, por no hacer concesión alguna, sobre punto alguno, al idealismo. El materialismo y el idealismo en la práctica. Como se ha señalado, la oposición entre el materialismo y el idealismo, descritos ya en sus términos más generales, no es una oposición entre teorías abstractas de la naturaleza del mundo, sino una oposición entre formas distintas de comprender e interpretar todo fenómeno. Por eso, es tan grande su importancia. Consideremos algunas de las muy prácticas formas en que se manifiesta la oposición entre el materialismo y el idealismo. Por ejemplo, los idealistas dicen que no hay que depender demasiado de la ciencia. Dicen que las verdades más importantes están más allá del alcance de la ciencia. Por lo tanto, incitan a no creer las cosas con base en pruebas evidentes, la experiencia, la práctica, sino a aceptarlas de quienes pretenden saberlo todo y tener una fuente superior de información. En esta manera, el idealismo es buen amigo y auxiliar de todas las formas de propaganda reaccionaria. Es la filosofía de la prensa y la radio capitalistas. Favorece toda clase de supersticiones, y pide pensar en forma independiente y realizar un enfoque científico de los problemas morales y sociales. Los idealistas dicen también que lo más importante para todos es la vida interna del alma. Nos dicen que nunca resolveremos nuestros problemas humanos si no es mediante alguna forma de regeneración interna. Esto constituye un tema favorito de los discursos de personas bien alimentadas, pero también hay muchos obreros que sucumben a él. Por ejemplo, en las fábricas en que se realiza su actividad algún tipo de rearme moral. Les dicen a los obreros que no deben luchar por mejorar sus condiciones, sino que deben mejorar sus almas. No les dicen que la mejor manera de mejorar, tanto material como moralmente, es unirse a la lucha por la paz y el socialismo. El enfoque idealista también es común entre muchos socialistas. Por ejemplo, muchos de estos, sinceros, creen que lo malo del capitalismo, en esencia, es la injusta distribución de los bienes, y que si fuera posible que todo el mundo, incluso los capitalistas, aceptaran una nueva concepción de justicia e igualdad,
entonces se podría eliminar los males del capitalismo. Para ellos, el socialismo no es más que la realización de una idea abstracta de la justicia. El idealismo de esta creencia lo constituye la suposición de que son solo las ideas las que determinan la forma en que vivimos y la forma en que está organizada la sociedad. Los que piensan así olvidan buscar las causas materiales, porque lo que determina de hecho la forma de distribución de los bienes en la sociedad capitalista, la riqueza disfrutada por una parte de la sociedad, en tanto que la otra, mayoritariamente, vive en la pobreza, no son las ideas acerca de la distribución de la riqueza, sino el hecho material de que el sistema de producción descansa en la explotación del obrero por el capitalista. En tanto siga existiendo este modo de producir, durarán los extremos de riqueza y pobreza, y serán opuestas las ideas socialistas y capitalistas de la justicia. Por lo tanto, la tarea de los socialistas consiste en organizar y dirigir la lucha de la clase obrera en contra de la clase capitalista hasta que la clase obrera sustituya en el poder a la capitalista. Si esto no se comprende, no se hallará la forma de luchar efectivamente por el socialismo, y nuestros ideales socialistas serán frustrados y traicionados constantemente. Esta, por cierto, ha sido la experiencia del socialismo británico. Puede verse, por estos ejemplos, cómo el idealismo sirve de arma a la reacción, y cómo, cuando los socialistas adoptan el idealismo, es que reciben la influencia de la ideología capitalista. En efecto, en el transcurso de la historia, el idealismo ha sido un arma de la reacción. Por muy brillantes que hayan sido los sistemas filosóficos inventados, el idealismo ha sido empleado como un medio para justificar el dominio de una clase explotadora y para engañar a los explotados. Esto no quiere decir que no se hayan expresado ciertas verdades bajo la forma idealista, pues así ha sucedido, porque el idealismo tiene profundas raíces en nuestra manera de pensar. Y es así que los hombres con frecuencia visten sus pensamientos y sus aspiraciones con ropaje idealista. Pero la forma idealista siempre constituye un impedimento, un obstáculo para la expresión de la verdad, una fuente de confusiones y errores. En el pasado, también ciertos movimientos progresistas han adoptado y han luchado bajo una ideología idealista. Esto ha demostrado solamente que contenían en su seno las semillas de una futura reacción, ya sea que representaran las luchas de una nueva clase explotadora por el poder, o que se hallaran influidos por las ideas de la reacción, o ha sido un signo de su debilidad e inmadurez. Por ejemplo, el gran movimiento revolucionario de la burguesía inglesa en el siglo XVII luchó bajo lemas idealistas, religiosos, pero la misma apelación a Dios que justificó a Cromwell en la ejecución del rey, lo justificó en el sometimiento de los niveladores. Los primeros demócratas y socialistas tenían muchos conceptos idealistas, pero eso demostraba la inmadurez y la debilidad del movimiento. Tenían que superarse las ilusiones idealistas si había que surgir y triunfar el movimiento revolucionario de la clase obrera. Al fortalecerse el movimiento, la continuada presencia en su seno de conceptos idealistas representaba una influencia ajena y reaccionaria. Podemos decir, con toda verdad, que el idealismo es una fuerza esencialmente conservadora, una ideología que ayuda en la defensa de las cosas tal y como son, y la preservación de las ilusiones en la mente de los hombres acerca de su verdadera condición. Por otra parte, todo verdadero adelanto social, todo incremento de las fuerzas productivas, todo adelanto de la ciencia, genera el materialismo, es ayudado por las ideas materialistas. Y toda la historia del pensamiento humano ha sido la historia de la lucha del materialismo en contra del idealismo, por la superación de las ilusiones y fantasías idealistas. La lucha por el materialismo. En calidad de comunistas, como vanguardia organizada de la clase obrera, que lucha por acabar con toda explotación del hombre por el hombre y establecer el comunismo, no tenemos lugar alguno para el idealismo en cualquier forma. He aquí, por ejemplo, algunas de las formas en que Lenin se expresó sobre este problema. El genio de Marx y Engels consiste en que en el transcurso de un largo periodo, casi medio siglo, desarrollaron el materialismo, llevando adelante una tendencia fundamental de la filosofía. Tomemos las diversas observaciones filosóficas de Marx y encontraremos una idea fundamental, invariable, la afirmación insistente del materialismo y el desprecio desdeñoso de todo oscurantismo, de toda confusión y de todo retroceso hacia el idealismo. Marx y Engels, que eran en filosofía, del comienzo al fin, hombres de partido, fueron capaces de descubrir las divisiones del materialismo y las concesiones del idealismo. En todas y cada una de las tendencias novísimas, los realistas y demás, incluyendo los positivistas, son todos un vil potaje. Son un despreciable partido del término medio de la filosofía, quienes confunden las tendencias materialista e idealista de cada problema. El intento por escapar de estas dos tendencias en la filosofía no es más que charlatanería conciliatoria. Somos partidarios del materialismo en contra del idealismo en todas las cuestiones. Es así porque sabemos que solo a la luz de la teoría materialista,
que estudia las cosas como son, sin fantasías idealistas, podemos comprender las fuerzas en la naturaleza y la sociedad y con tal poder transformar la sociedad y dominar las fuerzas de la naturaleza. Y por esto, también, el materialismo enseña a tener confianza en nosotros mismos, en la clase obrera, en los seres humanos. Enseña que no existen misterios más allá de nuestra comprensión, que no necesitamos aceptar todo lo que existe como la voluntad de Dios, que debemos rechazar con desprecio las enseñanzas autorizadas de aquellos que se dicen amos, y que podemos nosotros mismos comprender la naturaleza y la sociedad para transformarlas. Odiamos el idealismo, porque bajo la cubierta de una palabrería bonita, predica la sujeción del hombre al hombre, y empequeñece el poder de la humanidad. Máximo Gorki expresó la confianza materialista en la humanidad cuando escribió: para mí no existen ideas más allá del hombre. Para mí, el hombre, y solo el hombre, es el creador de milagros y el futuro amo de la fuerza de la naturaleza. Las cosas más bonitas en nuestro mundo, son las cosas hechas por el trabajo, hechas por talentosas manos humanas, y todas nuestras ideas nacen del proceso del trabajo. Y si se cree necesario hablar de cosas sagradas, lo único sagrado es la insatisfacción del hombre consigo mismo, y sus luchas por llegar a ser mejor de lo que es. Es sagrado su odio por todos los desperdicios triviales que él mismo ha creado. Es sagrado su deseo de eliminar la codicia, la envidia, el crimen, la enfermedad, la guerra y toda enemistad entre los hombres en la tierra. Y es sagrado su trabajo.